Si se acuerdan de esa vez que se pasaron horas y horas ajustando una pieza deformada, solo para darse cuenta al final de que era un temita de la descompresión. ¿Les pasó? Sí, sí, A todos nos ha pasado. totalmente. Bueno, hoy vamos a hacer una inversión profunda, un deep dive en este parámetro, la descompresión, que a veces, nos trae un poco dolores de cabeza. Es verdad. Y para guiarnos en esta inversión tenemos a un experto en moldeo por inyección. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá para charlar un poco de este tema. Para empezar, ¿podrías darnos una definición cortita de descompresión? Pero sin perder el rigor técnico, ¿no? Por supuesto. La descompresión, en simples palabras, es ese pequeño retroceso del lucillo después de que plastificó el material. Ajá. Y justo antes de la inyección. Es como cuando uno saca un poquito la jeringa después de cargar la medicina para asegurarnos de que no gotee. Buenísima la analogía. Ya que estamos hablando del goteo, ¿podrías contarnos un poco más sobre los problemas que pueden llegar a surgir si la descompresión no está bien ajustada? Claro que sí. Si la descompresión es insuficiente, el plástico puede gotear o resumar del molde, Ajá. especialmente en los moldes de colada fría. Ah, Pero ojo, que una descompresión excesiva también puede ser contraproducente. ¿por qué? ¿No sería mejor que sobre a que falte? No necesariamente. Vaya. Una descompresión demasiado grande puede generar un vacío y succionar aire hacia el molde. Y créanme, el aire atrapado dentro del molde es un enemigo silencioso que puede arruinar la calidad de las piezas. ¿Y de qué tipo de efectos estamos hablando? Podemos tener marcas de quemaduras, vetas plateadas, a veces le decimos efecto diésel y hasta burbujas y huecos en la pieza. Imagínate, por ejemplo, una carcasa de celular con esas manchas horribles. Un desastre. Un desastre total. Sí, un verdadero dolor de cabeza. ¿Y podrías darnos un ejemplo más concreto de cómo la descompresión puede afectar la calidad de una pieza en una situación real? Sí, claro. Supongamos que estamos moldeando un engranaje de precisión. Ajá. Si la descompresión es demasiado alta y entra aire en el molde, podríamos terminar con burbujas o huecos en los dientes del engranaje. Claro. Y esto debilitaría la pieza y la haría más propensa a roturas. Claro, entiendo. Entonces, ajustar la descompresión es como caminar por la cuerda floja, ¿no? Hay que encontrar ese equilibrio justo. Exactamente. Y para encontrar ese punto ideal es fundamental tener en cuenta el tipo de válvula antirretorno del lucillo. Por ejemplo, para una válvula de anillo flotante, se suele recomendar una descompresión mínima del 10% del diámetro del lucillo. Ajá. ¿Y cómo se calcula eso en la práctica? Bueno, es importante entender las especificaciones de nuestra máquina y hacer los cálculos correctamente. Claro. Por ejemplo, con un lucillo de 80 milímetros, la descompresión mínima recomendada sería de 8 milímetros. Esto significa que el tornillo cargaría material hasta cierto punto, digamos 65 milímetros, y luego retrocedería 8 milímetros para la descompresión, dejando un total de 73 milímetros listos para la inyección. Claro. Yo recuerdo que antes lo hacía un poco a ojo. Ahora entiendo por qué a veces tenía problemas. Claro, es importante la precisión. Totalmente. Pero ¿qué pasa si mi máquina no me permite controlar la velocidad de la descompresión con precisión? Buena pregunta. Estoy destinado a sufrir las consecuencias del aire atrapado. No te preocupes, hay soluciones. Aunque tu máquina no tenga un ajuste específico para la velocidad de descompresión, una buena práctica es hacerla lentamente. Esto minimiza la cantidad de aire que entra al molde. En un video que vi hace poco, un experto comentaba que a veces se ve obligado a usar una combinación de predescompresión y postdescompresión Sí. para solucionar problemas complicados. Ya sé que este tema tiene su miga, ¿no? Sí, sin duda. La descompresión es un parámetro que a menudo se ajusta mediante prueba y error. Lo que funciona para un material o un molde puede no funcionar para otro. Por eso es fundamental experimentar, observar los resultados y encontrar el punto justo para cada proceso. Intriga mucho esa parte de la experimentación. En ese mismo video, la audiencia hacía algunas preguntas muy interesantes sobre cómo ajustar la descompresión en diferentes situaciones. Por ejemplo, ¿cómo se relaciona la descompresión con el colchón del material? Buena pregunta. El colchón es la cantidad de material fundido que queda delante del lucillo al final de la inyección. Ajá. Una descompresión excesiva puede reducir demasiado el colchón Claro. y afectar la consistencia del llenado y la calidad de la pieza. Y hablando de materiales, ¿qué pasa con los materiales reciclados? ¿Cómo afecta su uso a la configuración de la descompresión? Los materiales reciclados son todo un desafío. Sus propiedades de flujo pueden variar mucho de un lote a otro, lo que significa que la configuración que funcionó bien con un lote puede no ser la adecuada para el siguiente. Entiendo.
Entonces, con materiales reciclados, la clave está en la flexibilidad y en la capacidad de adaptación. Exactamente. Y no olvidemos que suelen contener más impurezas y humedad, lo que puede generar más gases durante el proceso. Hablando de materiales delicados, ¿qué pasa con materiales como el acetal, que son sensibles a la degradación por calor? ¿Cómo se ajusta la descompresión en esos casos? El acetal es un material que requiere un cuidado especial. Es muy susceptible a la degradación si se expone a temperaturas altas o a un cizallamiento excesivo. Por eso, es crucial minimizar el tiempo de residencia del material en el cilindro y controlar la temperatura. O sea que con el acetal, menos es más en cuanto a la descompresión. Exacto. Una descompresión excesiva puede generar calor por fricción en el material y provocar su degradación. Y por último, ¿qué hay de los materiales que requieren presecado, como el ABS y el policarbonato? Sí. ¿Cómo se minimiza la generación de gases en esos casos? El presecado es fundamental para eliminar la humedad de esos materiales. Si no se hace bien, la humedad atrapada se convierte en vapor durante el proceso y esto genera defectos. Claro, la humedad es un enemigo a vencer en el moldeo por inyección. Totalmente. Y para minimizar la generación de gases, además del presecado, es importante controlar la temperatura del proceso y evitar una descompresión excesiva, que puede crear un vacío que favorece la evaporación de la humedad. Un consejo que escuché de otro experto es no confiar ciegamente en las recomendaciones de los libros de texto. Totalmente de acuerdo. Cada proceso es único. La mejor manera de ajustar la descompresión es mediante la observación, la experimentación y el análisis. O sea, la experiencia y la capacidad de análisis son claves. Sin duda. Y no olvidemos que la descompresión no es un parámetro aislado. Para optimizarla debemos considerar el sistema en su conjunto: la máquina, el molde, el material y las condiciones del proceso. Me sorprende la cantidad de factores que intervienen en algo que parece tan simple. Realmente me has abierto los ojos. Me alegra escuchar eso. Y ahora me gustaría dejarles una pregunta para que reflexionen. Si pudiéramos medir y controlar con precisión la presión del aire dentro del molde, ¿cómo cambiaría eso nuestra forma de abordar la descompresión? Qué pregunta tan interesante, me deja pensando. ¿Y a ustedes qué les parece? Los invito a seguir explorando este tema. Sí, es una pregunta que te hace pensar un poco fuera de la caja. Si tuviéramos esa capacidad de controlar la presión del aire dentro del molde, podríamos ajustar la descompresión mucho más precisamente. Claro. Eliminar el riesgo de defectos por el aire atrapado. Sería como tener un control absoluto No, sobre el entorno dentro del molde. totalmente. Fascinante. Pero bueno, volviendo un poco a la realidad, mencionaste que la descompresión no es un parámetro aislado. ¿Podrías contarnos un poco más sobre cómo interactúa con otros aspectos del proceso de moldeo? Sí, claro. Por ejemplo, la descompresión está muy relacionada con el venteo del molde. Un venteo adecuado es esencial para que el aire escape de la cavidad a medida que el plástico la va llenando. Claro. Si el venteo no es suficiente, la presión del aire aumenta, ¿no? Claro. Y pueda contrarrestar el efecto de la descompresión. Entiendo. Entonces, la descompresión y el venteo tienen que trabajar en armonía para lograr una pieza perfecta. Exactamente. ¿Y qué pasa con el llenado del molde? ¿Cómo se ve afectada esa etapa por la descompresión? El llenado del molde es una etapa crítica, por supuesto, y la descompresión juega un papel importante. Una descompresión adecuada permite un llenado más suave y uniforme, evitando la formación de líneas de flujo, rechupes y otros defectos. O sea que la descompresión no solo previene el babeo, Exacto. sino que también contribuye a la calidad estética y estructural de la pieza. Totalmente. ¿Y qué me dices de la compactación del material? La compactación también se ve influenciada por la descompresión. Al controlar la cantidad de material que queda delante del husillo, podemos ajustar la presión de compactación y asegurar una densidad uniforme. Hablando de ajustar parámetros, ¿cómo se ajusta la descompresión en un proceso de moldeo multicavidad? ¿Se usa la misma configuración para todas las cavidades? Esa es una excelente pregunta. En un molde multicavidad, cada cavidad puede tener sus propias características, sus propios requerimientos de descompresión, debido a la distancia, la geometría, el volumen de material. Claro, no todas las cavidades se comportan de la misma manera. Exactamente. Lo ideal sería ajustar la descompresión de forma individual para cada cavidad, utilizando un sistema de control que permita controlar la presión y el volumen de forma independiente. Claro, si no, podríamos tener algunas cavidades con exceso de descompresión y otras con
con una descompresión insuficiente Claro. y piezas con defectos inconsistentes. Exacto. Por eso es tan importante la monitorización y el control del proceso. Ajá, Para optimizar la descompresión, necesitamos sensores que nos permitan medir la presión en la boquilla, en la cavidad, en el cilindro. La tecnología juega un papel crucial en este aspecto. Sí, sin duda. ¿Qué avances han sido particularmente relevantes en el control de la descompresión? Bueno, la tecnología ha revolucionado la forma en que controlamos la descompresión. Los controles de lazo cerrado, por ejemplo, utilizan sensores para monitorizar la presión en tiempo real Ajá. y ajustan la descompresión automáticamente. Es como tener un piloto automático. Exactamente. Impresionante. ¿Y qué otros avances destacarías? Bueno, los servomotores eléctricos también Ajá. permiten un control mucho más preciso y rápido del usillo, Claro. lo que se traduce en un mayor control sobre la descompresión. Y no podemos olvidar el software de simulación. Por supuesto que no. Ajá. Los programas de simulación nos permiten predecir el comportamiento del flujo, ¿no? Incluyendo el efecto de la descompresión. Claro. Y esto nos ayuda a optimizar la configuración. Fantástico. Es increíble cómo la tecnología nos ha dado herramientas tan poderosas Es verdad. para controlar este parámetro tan crítico. Pero, a pesar de todos estos avances, la experiencia y el conocimiento del proceso siguen siendo fundamentales. Totalmente de acuerdo. La tecnología nos da las herramientas, pero es el moldeador el que interpreta los datos, toma las decisiones, Claro. ajusta el proceso. Es una combinación de ciencia y arte. Y hablando de arte, me gustaría retomar un poco la pregunta que planteaste antes sobre controlar la presión del aire dentro del molde. Sí. ¿Qué otras posibilidades se abrirían si pudiéramos manipular ese factor a nuestro antojo? Las posibilidades serían infinitas. Imagina poder crear diferentes presiones de aire en distintas zonas del molde. Para controlar la compactación, orientar las fibras, crear piezas con estructuras internas complejas. Sería como tener un pincel para esculpir el plástico. Suena a ciencia ficción. Un poco sí. Me encanta la idea de que la tecnología nos permita llevar el moldeo por inyección a otro nivel. Totalmente. Y quién sabe qué otras innovaciones nos esperan en el futuro. Lo que está claro es que el campo del moldeo por inyección está en constante evolución. Es verdad. Y estoy seguro de que vamos a seguir viendo avances que nos van a sorprender. Sin duda. Y nos van a desafiar a pensar de forma creativa. Totalmente. Ahora, me gustaría cambiar un poco el enfoque y hablar sobre. Y hablando del enfriamiento en el moldeo por inyección, ¿cómo se relaciona la descompresión con esta etapa del proceso? Buena pregunta. Aunque la descompresión, como vimos, ocurre antes del llenado, tiene un impacto en el enfriamiento. Una descompresión excesiva puede provocar variaciones en la cantidad de material inyectado. Claro. Y esto puede afectar la uniformidad del enfriamiento y generar tensiones internas en la pieza. Y si algunas zonas de la pieza se enfrían más rápido que otras, podemos tener deformaciones. Exactamente. Por eso es importante encontrar ese punto justo de descompresión, que nos ayude a evitar el babeo, la entrada de aire y también que contribuya a un enfriamiento uniforme. Claro, a la calidad final de la pieza. Y hablando de enfriamiento, ¿qué factores influyen en el tiempo que tarda una pieza en enfriarse dentro del molde? Bueno, el tiempo de enfriamiento depende de varios factores. El tipo de material, el espesor de la pared de la pieza, la temperatura del molde y la eficiencia del sistema de refrigeración. Los materiales con mayor conductividad térmica, como los metales, se enfrían más rápido que los materiales con baja conductividad térmica, como los plásticos. Y dentro de los plásticos también hay diferencias, ¿verdad? Por supuesto. Por ejemplo, el polipropileno se enfría más rápido que el policarbonato. Y la geometría de la pieza también influye. Las piezas con paredes gruesas tardan más en enfriarse. Claro. Que las piezas con paredes delgadas. ¿Y qué me decís del diseño del sistema de refrigeración? ¿Qué aspectos son claves para asegurar un enfriamiento uniforme y evitar defectos? El diseño del sistema de refrigeración es crucial para un enfriamiento uniforme y para evitar defectos como alabeos, rechupes o marcas de hundimiento. Debemos buscar un flujo de refrigerante que extraiga el calor de forma homogénea. Esto implica la ubicación de los canales, el diámetro, el tipo de refrigerante, la velocidad del flujo. O sea que el diseño del sistema de refrigeración es tan importante como el diseño de la cavidad del molde. Totalmente. Un buen sistema de refrigeración nos va a ayudar a obtener piezas de mejor calidad. También reducirá el tiempo de ciclo, aumentará la productividad. Y hablando de productividad, ¿qué otras medidas podemos tomar para optimizar el tiempo de ciclo? Además de un buen sistema de refrigeración, ¿no? Hay muchas estrategias que podemos implementar.
optimizar la velocidad de inyección, la presión de sostenimiento, automatizar las operaciones de carga y descarga de las piezas. Claro. Utilizar moldes multicavidad para producir varias piezas a la vez. Implementar sistemas de monitorización y control en tiempo real. Claro, cada segundo que ahorramos en el tiempo de ciclo es más productividad y menos costos. Exactamente. En un mercado tan competitivo, la eficiencia es clave. Totalmente. Para ir cerrando nuestra inmersión profunda en el mundo de la descompresión, me gustaría pedirte un consejo para los jóvenes ingenieros que recién empiezan en este campo. ¿Qué les dirías para que puedan sortear los desafíos y aprovechar las oportunidades? Bueno, les diría que el moldeo por inyección es un campo que requiere una combinación de conocimientos teóricos, habilidades prácticas y mucha pasión. Les recomendaría que nunca dejen de aprender. Que busquen a guía de profesionales con experiencia, que participen en cursos, seminarios, que se mantengan actualizados con las últimas tecnologías y tendencias. Claro. Y que no tengan miedo de experimentar, de aprender de sus errores. Un excelente consejo. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda en el mundo de la descompresión. Un viaje fascinante en el que hemos explorado este parámetro tan importante en el moldeo por inyección. Muchísimas gracias al experto por compartir sus conocimientos y su pasión por este campo. Y a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos en esta aventura. Los invitamos a seguir explorando este mundo, el mundo del moldeo por inyección, que está lleno de posibilidades. Hasta la próxima.